Luego seguí creciendo y en el colegio conocí a mi amigo Rey, quien era 2 años mayor que yo. Un día mi amigo Rey me habló de una caja fuerte que tenía su padre en su casa con mucho dinero y rápidamente hicimos un plan para llevarnos el dinero e irnos para Miami, donde vivía una tía de él. Pero a los 3 días, al vernos la tía con tanto dinero, nos delató y fuimos devueltos a Puerto Rico. Este hecho produjo un escándalo en el colegio de donde nos expulsaron y en el barrio quedó todo el mundo sorprendido. Terminamos ambos en la escuela pública. Nuestras familias nos trataron de separar, pero seguimos viéndonos. Empezamos con cigarrillos, bebidas alcohólicas, que yo digo que son drogas de introducción que van introduciendo a uno a cosas peores. En mi adolescencia la heroína era muy popular en Puerto Rico, Nueva York, Boston, Chicago y donde se encontraban los puertorriqueños. Era una heroína blanca y de bajo costo. Su calidad era buena. En mi barrio ya mi amigo Rey y otros amigos la estaban usando. Un día por curiosidad le dije a Rey que me diera un poco de heroína. Este estaba preparando una dosis para él y me la dio. Cuando me inyectó la droga sentí un mareo y comencé a vomitar. Me dio un terrible malestar. Recordé mi primera borrachera en la que me mareé y veía todo dando vueltas. Con la heroína después del mareo y el vómito me dio como un sueño y me sentía relajado y eso sí me gustó. Seguí usando heroína y asistía a la escuela. Para ese tiempo estaba la guerra de Vietnam. Mi amigo quería ingresar al ejército voluntario para que lo enviaran a Vietnam debido a que había muchas drogas, pero nunca lo enviaron y terminó en un hospital mental loco. Yo terminé el 9º grado y dejé la escuela. Seguí ingiriendo bebidas, usando drogas y robando en el colmado del hermano de mi abuela. De repente, varios amigos míos empezaron a viajar a Nueva York. Mi hermano Pedro fue uno de ellos que se fue con mi tío. Comencé a tener más problemas con la droga. A la hermana de mi abuela le comenzó un cáncer. Un día un amigo mío hizo un robo y llegó a donde mí con una cantidad de dinero y nos fuimos a consumir droga. Él usó tanta cocaína que por poco muere. La policía lo arrestó por el robo y él les declaró que yo también estaba en el asalto. Y fueron a mi casa y también me arrestaron. Hablé con el juez para que me diera la oportunidad de buscar a mi madre, que vivía en Boston, y pedirle ayuda. El juez aceptó darme una oportunidad y yo también salí para Nueva York, donde mi hermano. No fui donde mi madre en Boston. Ya tenía 17 años para 18 y con mi hermano pues nos habíamos ido para una fiesta esa noche, pero íbamos en un carro robado, el cual la policía nos paró, nos arrestaron y nos metieron a una cárcel que se llama Las Tumbas porque son debajo de la tierra. Un cantante de Puerto Rico muy conocido estuvo preso en ese lugar y sacó una canción que dice: las tumbas son para los muertos y ahí yo no quiero ir. Mi tío nos sacó de la cárcel y yo me fui a vivir en el sótano de un edificio con unos amigos. Ellos salían a trabajar y yo con otro del barrio en Puerto Rico nos íbamos a usar droga todo el día. Cada vez me iba peor viviendo en el sótano. Mi hermano supo que me estaba hundiendo cada día más y me vino a visitar. Me preguntó si quería que me llevara a Boston, donde nuestra madre, y yo acepté la invitación. Mi madre trató de ayudarme al ver lo mal que estaba con el uso de las drogas, pero no pudo. Yo digo que el amor de una madre no para al adicto. Un día salí de su casa e hice un robo con un joven que conocí.
Me arrestaron, me llevaron a la cárcel y como se me olvidó el teléfono de mi mamá, quedé incomunicado. Hola muchachos, ¿cómo están? Ella empezó a buscarme en las calles desesperada y los adictos que allí se encontraban le dijeron que cuando un adicto se desaparece, se debe buscar en la cárcel o en la morgue donde están los muertos sin clasificar. Hello, police station, may I help you? Mi madre llamó a la cárcel de la ciudad de Boston y allí me encontró. Pagó un dinero y me dieron la libertad. Seguí un tiempo en las calles de Boston hasta que decidí regresar a Nueva York. Llegué al Bronx y me hospedaba en el cuarto que tenía un amigo adicto. En ese tiempo, el gobierno estaba buscando alternativas para ayudar a los adictos a la droga, y los expertos en la conducta humana se preguntaban cómo el adicto se gastaba todo el dinero en drogas, ya fuera el de la renta, comida, educación para los hijos, lo que fuera. Y cómo, a pesar de que muchos de ellos eran asesinados en asaltos, guerras por drogas, los metían presos por muchos años, se enfermaban, perdían su familia y a pesar de todo continuaban en las drogas. En los Estados Unidos hicieron un experimento con un mono, ¿verdad? Un mico, para averiguar sobre la adicción a drogas y lo metieron a un hospital cárcel que había en Estados Unidos y lo metieron en una celda. Allí llegó un médico y le inyectó heroína un día, luego vinieron al segundo día, le inyectaron heroína y el mono siempre que veía al médico pues trataba de huir de él, pero ya como a los 4 o 5 días el mono se fue volviendo adicto y ya no le huía al médico, sino ya estaba en la puerta con el brazo sacado por fuera de la celda, esperando que llegara el médico y le inyectara la heroína. Luego de los 7 días ya el mono era un adicto como cualquier tipo de adicto y decidieron quitarle la heroína pero sin medicamento y nada. Y el mono empezó en un proceso de detoxificación y empezó a darle escalofríos, mal de estómago, no podía dormir y estuvo 72 horas sufriendo, ¿verdad? Vomitando, y a las 72 horas pues el mono fue limpio físicamente. Luego vino el médico a visitar al mono a la celda y trajo una inyección de heroína y cuando trató de inyectarle la heroína al mono, el mono no quiso. Entonces los expertos en la conducta humana pues decían cómo este mono después de sufrir por 72 horas no quiso más heroína por el daño que le había hecho, como el hombre luego que pierde su esposa, su familia, su libertad, va a la cárcel, se enferma de SIDA, le pasan tantas cosas y cuando sale vuelve, ¿verdad?, a usar droga. Increíble, pero cierto. Para este entonces, el gobierno sale con una supuesta medicina llamada metadona para combatir la adicción. Fue el fracaso más grande que pudieron tener porque se formó una sociedad enferma y adicta, pues la metadona es también una droga suministrada por el gobierno. De este tratamiento surgió un refrán que se volvió común entre los adictos que dice así: en la metadona tú te comes la dona y no llegas a la meta. Yo también ensayé este tipo de tratamiento de la metadona con mi amigo, pero tampoco me sirvió. De ahí ingresé a un centro de rehabilitación interno y cuando salí conseguí trabajo con el Registro Demográfico de Nueva York. En un edificio en el primer piso, mi esposa Marta, que había salido de la cárcel de mujeres, también le dieron trabajo ahí y ahí fue donde nos conocimos y empezamos a vivir juntos.
amor, prométeme que Nos hicimos muchas promesas de no volver a usar más Salir drogas. adelante, ¿no? Yo no voy a volver a consumir más drogas nunca más. Hagámoslo por los dos. Claro, mami, dame. Marta nació en Ponce, Puerto Rico. La ciudad señorial, pero sus padres emigraron a Estados Unidos y su familia era de 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. El ambiente de su hogar fue muy conflictivo. Su padre consumía mucho licor y cuando llegaba a la casa golpeaba a su madre en frente de sus hijos y no les daba dinero para mantenerse. Sus 2 hermanos salían a las calles a lustrar zapatos y a hacer otros trabajos para ayudar a su madre. Un día, un juez decidió quitarles los hijos a sus padres hasta que mejorara la situación. Dividieron a sus hermanos en diferentes hogares de albergue. Marta fue ingresada en St. Joseph Catholic Home de Nueva York. Luego su madre se divorció, buscó un apartamento y le devolvieron sus hijos. A los 12 años, Marta empezó a fumar cigarrillo y a buscar problemas en la escuela, al grado que robó dinero a un compañero, por lo cual tuvo su primer caso en la corte frente a un juez de familia. Después comenzó a ausentarse de las clases y se iba para otros lugares, metiéndose en las pandillas. A la edad de 14 años tuvo su primer hijo. Su madre tuvo que criar a este niño con su padrastro. A los 15 años tuvo otro hijo con otro hombre. Debido a su adicción, el niño nació adicto y tuvo que ser desintoxicado en el hospital. Marta lo iba a visitar, pero pensó que lo mejor para él era dejarlo en el hospital, ya que ella no podía cuidarlo por su adicción. Acompáñeme, por favor. Fue arrestada y el niño se quedó en el hospital. No, yo no he hecho nada. Mientras estaba presa, la visitaron para solicitarle que diera el niño en adopción. Ella no quiso y le dio la custodia a la abuela paterna del niño. La abuela murió y la corte le iba a devolver a Marta la custodia del niño, pues ya ella había salido de la cárcel, pero el niño no quiso vivir con ella. Dejaron al niño en un albergue y el problema de Marta siguió en aumento. Comenzamos a tratar de cumplir la promesa de no usar drogas. Que me prometas que no. En el trabajo nos iba bien y teníamos todo lo que necesitábamos, pero no teníamos a Cristo, y eso era muy grave, ya que Jesucristo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Rompiendo la promesa, comencé a usar drogas cuando salía del trabajo. Y un día Marta me sorprendió inyectándome heroína en la azotea del edificio. También empecé a tomar bebidas alcohólicas. Para entonces, Marta estaba encinta y utilizaba drogas también. Como consecuencia, el niño nació adicto. Tuvo que pasar por un tratamiento en el hospital antes de ser entregado a nosotros. Dejamos el trabajo y yo comencé a traficar droga a Puerto Rico. Mandé a Marta con el niño a Puerto Rico, a la casa de mi abuela. Luego yo viajé desde Nueva York con una mula que traía la droga y mi amigo. En el tiempo que estuve en la isla, no visité a Marta ni al niño. El día que ella regresaba a Nueva York, me dijo que me iba a abandonar y así lo hizo. Se fue con otro hombre.